Romanos capítulo 12, en la medida que lo encuentre, le invito a ponerse en pie. Hoy yo iba a predicar acerca del anticristo, la bestia de 7 cabezas, de 10 cuernos. Y más o menos estaba ya viendo algunas cosas, pero uno al meterse en más profundidad, hay cosas que a uno le nacen como inquietudes. Estuve conversando con el hermano Eliezer como 1 hora y decidí posponerlo para organizar bien las ideas. Así que ayer tuve que trabajar en estos temas y bueno, doy gracias al Señor que ya más o menos estamos claros para los días de hoy. Romanos capítulo 12, en la medida que lo encuentre, le invito a ponerse en pie. Romanos capítulo 12, justamente el pastor Jerry ya me está enseñando sobre Romanos, y quiero hablar un tema que lleva por título Presentémonos ante Dios. Y esto está en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Permítame darle lectura. Yo quiero que usted siga con su vista. Romanos capítulo 12, del 1 al 8. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermano, en estos 8 versículos tenemos verdades maravillosas, esenciales, necesarias a enseñar al pueblo de Dios, que nos instruyen, que nos enseñan el cómo servir a Dios. Porque no es llegar y servir a Dios. Dios nos enseña cómo Él quiere que le sirvamos. Y sobre esta base, entonces podemos servirle con libertad y en armonía a lo que Él nos enseña, en armonía a lo que Él nos pide. Padre, ayúdenos a encontrar en estas verdades sabiduría para poder servirle con libertad, con responsabilidad, con inteligencia, con diligencia. Bendiga a su iglesia. Le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Algunos, muchos, han llegado a pensar y a decir que la iglesia es un lugar donde a las personas se les lava el cerebro. ¿A cuánto les han dicho, ya te lavaron el cerebro? A ver, ¿a cuánto? Si a usted se lo han dicho, va por un buen camino. Si a usted nunca se lo han dicho, es porque todavía no ha nacido a lo mejor el Cristo de la gloria en su vida. Pero yo tocando puertas
cuando salimos a tocar puertas, no es una, ni dos, ni tres veces. Usted es de los que le han lavado el cerebro. Y yo creo que yo debería decir, no, yo soy el que lavo el cerebro, el pastor. Pero la verdad de las cosas es que, escúcheme, si hay un lavado de cerebro, y lo hay, es el Espíritu Santo que lo hace, con la palabra. Pero cuando a mí me dicen, ya usted le lavaron el cerebro, fíjese que yo lo veo de la misma manera. Sí, me lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque yo creo que la iglesia es un lugar donde a las personas se les limpia, se les desinfecta, se les desintoxica el cerebro. Se les limpia el cerebro del veneno, de las impurezas, de las mentiras y de los vanos y malos conceptos que en la calle, que en las religiones humanas tradicionales, que no usan la Biblia, que en sus sistemas personales de creencia han adquirido por años, y que tales conceptos, creencias, aún hablando de Dios, aún hablando de Jesús, aún hablando de María, la madre de Jesús, adquieren conceptos y creencias no conforme a los conceptos bíblicos. Por lo tanto, sí, cuando usted llega a una iglesia cristiana, sí, a usted se le va a limpiar el cerebro, se le va a lavar el cerebro de todas esas ideas y conceptos erróneos, paganos, humanos, terrenales, que el mundo y la tradición y la religión tradicional nos ha metido por años. Entonces, cuando usted comienza a asistir a la iglesia, Dios va trabajando en aquellas personas humildes, honestas, sinceras, que de verdad buscan a Dios. Y como dije, la iglesia les va desintoxicando, limpiando. Dirían en el ambiente de la computadora, Dios le reprograma el cerebro. Porque el disco duro que tenemos aquí adentro, el disco duro está atrofiado, está intoxicado, tiene información errónea y hay que reprogramarlo. Dios es el único que puede reprogramar ese cerebro. Porque al final, esta es la verdadera computadora. Ahora, ¿cómo se hace esta limpieza? Por medio de lo que enseñamos en la Biblia. Por ende, por medio de lo que creemos dentro de la iglesia, por lo que enseñamos. Por ende, por medio de lo que practicamos dentro de la iglesia, por causa de lo que enseñamos y por causa de lo que creemos. Por lo tanto, es necesario que se nos haga un coco wash, un lavado de cerebro, coco wash. Porque mucha gente tiene conceptos lindos. Sí, hermanos, no son conceptos malos. No ofenden quizás, pero no son conceptos arraigados, enraizados, afirmados en ese libro que es la Biblia. Por lo tanto, en esto de servir a Dios, no es llegar a la iglesia y comenzar a servir a Dios, porque usted no sabe, usted va a meter la pata. Usted tiene que someterse a este programa de reprogramación y Dios le va enseñando lo que conviene, lo que no conviene, lo que Dios pide, lo que Dios no pide. Y entonces después de un tiempo es que usted va asimilando, entendiendo, comprendiendo, ponderando las verdades que se le enseñan. Y entonces podemos ir sirviendo al Señor con libertad, con gozo, con entusiasmo. Hechos capítulo 2, mire, para muestra un versículo.
Hechos capítulo 2. Creo que aquí se establece el principio que estoy tratando de transmitirle en esta primera parte, que sería la introducción. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, mire para acá, aquí está el apóstol Pedro, que está predicando delante de solamente judíos recalcitrantes, religiosos, que conocen el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que por causa de la predicación que Pedro hizo en Hechos capítulo 2, dice que como 3,000 personas respondieron al llamado. Pero nótese que lo que se hizo con estas personas que conocían la Biblia, que conocían conceptos bíblicos, pero aún así estaban equivocados. Mire lo que se hace con estas personas. Hechos capítulo 2, 41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra, la predicación que dio el apóstol Pedro, eran todos judíos, todos religiosos, fueron bautizados. Importante, el que ha creído en Cristo de verdad, si de verdad creyó, tiene que bautizarse. No quiere bautizarse, tiene problemas con la salvación. O no ha creído o tiene dudas todavía. Fueron bautizados y dice, y se añadieron. ¿Dónde? ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Dejaron su antigua religión porque se dieron cuenta que había problemas y se añadieron a la fe cristiana. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora escúcheme, del versículo 42, ¿qué fue lo que pasó con estas gentes que se añadieron a la iglesia y perseveraban primero en la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué? Porque lo que sabían del Antiguo Testamento estaba errado, mal interpretado, mal enseñado. Entonces tuvieron que ser reenseñados, reinstruidos, reprogramados primero en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, quien le enseñó a los apóstoles fue Cristo. Entonces Cristo enseñó a los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es lo que Cristo enseñó, y los apóstoles enseñaron a los discípulos, que fueron fundando iglesias, y vinieron los padres de la iglesia, y así sucesivamente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se les enseñó la interpretación bíblica correcta, exacta de las Sagradas Escrituras. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Se les enseñó el compañerismo cristiano, el amor cristiano, la unidad cristiana. En el partimiento del pan, la Santa Cena, uno de los mandatos que Dios le dio a la iglesia, el bautismo y la Santa Cena. Y en las oraciones, en todo eso se les instruyó a los judíos que venían de la calle, en otras religiones. Es lo mismo que pasa hoy día. Usted llega nuevo a la fe y va aprendiendo poco a poco, y va asistiendo, y va siendo enseñado, corregido, enderezado, para un propósito, para servir a Dios. ¿Alguien dice amén? Para eso es. Y eso se hace domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles, y cada vez que las puertas del templo se abren, vamos aprendiendo un poquito más y nos vamos descontaminando un poquito más. Por lo tanto, constituyéndonos los participantes de una iglesia cristiana, Romanos capítulo 12, busque ahora,
en parte en miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, es decir, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Una de las formas que la palabra de Dios enseña que es la iglesia es a través de un cuerpo. De la misma manera que un cuerpo, mi cuerpo, tiene muchos miembros, uñas, dedos, tendones, nervios, manos, muñeca, codo, antebrazo, hombro. Cada parte del cuerpo es un miembro, pero todos somos miembros de un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Entonces, ¿quién gobierna al cuerpo en la cabeza? Amén. ¿Quién gobierna este hermoso cuerpo que está aquí al frente? ¿Quién lo gobierna? La cabeza. Mi esposa, llamada Emperatriz. De la misma manera que este cuerpo lo gobierna la cabeza, de la misma manera este cuerpo, llamado por la iglesia cuerpo, tiene una cabeza que se llama Cristo. Sígueme ahí, por favor, no pierda el hilo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Por lo tanto, este cuerpo tiene una cabeza. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Hablando de Cristo. El primogénito de toda creación. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Versículo 18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, este cuerpo, al cual nos congregamos cada domingo, cada miércoles, este cuerpo tiene una cabeza, que es Cristo. Y esta cabeza tiene diversidad de miembros, que ya lo dijimos ya, diversidad de miembros. Y dicho cuerpo tiene un propósito, Efesios 4:12. Efesios 4:12, que ahí habla de la diversidad y habla entonces también del propósito. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, Cristo ha ido trayendo a la iglesia diferentes personas con diferentes ministerios, con diferentes dones, con diferentes capacidades, diversidad de miembros, con diversidad de oficios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ayudantes, choferes, directores de música, instrumentistas, encargadas de la cocina, cocineras, aseo, limpieza, ruta. Todo Dios lo va proveyendo en su cuerpo, en su tiempo, en su momento. ¿Con qué propósito? Versículo 12, ¿con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionarnos a nosotros, desarrollarnos a nosotros, crecernos a nosotros para la obra del ministerio, para que la iglesia siga adelante, para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia crezca.
Ejemplo, esta iglesia comenzó con 7 personas. Jocelyn, esta iglesia fue comenzada con 7 personas en el Alto Manhattan, en un departamento, 7 personas nada más. Y allí se comenzó. Y hace 30 años atrás, y desde ese entonces, Dios ha venido añadiendo, trayendo, enseñando, corrigiendo, limpiando, desarrollando, perfeccionando a los que van llegando para que la iglesia entonces, para que la obra sea edificada, enseñada, crecida, para que cumplamos los propósitos de Dios en la tierra. Porque no es para nuestra gloria, no es para nuestro orgullo, no es para nuestra ego, porque al final nosotros trabajamos como hormiguitas en diferentes oficios de acuerdo a las capacidades y a los dones que Dios nos dio. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios crece, y Dios desarrolla, y Dios perfecciona, y Dios levanta, y Dios hace crecer. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que hace Dios. Con 7 personas. Como he dicho muchas veces, mucha gente nos cuestiona porque no hemos crecido. Son ciegos. No hemos crecido si no teníamos nada. 7 personas. Y mire todo lo que Dios ha hecho. Me parece que hemos crecido un poquito, hermano Natanael. Así que, amados, en esta introducción que estamos dando, nos encontramos con que la iglesia, los separados, los sacados de afuera y traídos adentro, somos un cuerpo dirigido por una cabeza que es Cristo. Y como tal, esto ha de implicar que la iglesia, siendo dirigida por la cabeza que es Cristo, ya tiene su orden, su disciplina, sus normas, sus direcciones, basados todo esto en la Biblia, porque la Biblia nos da la pauta para seguir adelante. Y por lo tanto, esta iglesia no solamente tiene una cabeza invisible que es Cristo, sino que cada iglesia tiene cabezas visibles que son los pastores, los obispos, los ancianos, como le llaman en algunos lugares, quienes como mayordomos hemos de entender, hemos de saber, hemos de tener en cuenta que sobre nuestras manos se sostiene la magna y gloriosa y santa misión de cuidar que la iglesia, el cuerpo de Cristo, cumpla su objetivo y propósito sobre el cual fue puesto en la tierra, por la gracia de Dios. Por lo tanto, sostenemos que lo que creemos, que lo que somos y que lo que hacemos está respaldado por la directrices de la palabra de Dios, respaldado por las directrices de Dios en Cristo, dadas en su palabra. Por lo tanto, es nuestro deseo siempre, ya por 30 años, el tratar de desarrollarnos, de cumplir los propósitos de Dios a través de la iglesia. Dios a través de la iglesia quiere mostrarse al mundo. La iglesia tiene que dar testimonio de Dios. La iglesia tiene que predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene que salir a la calle y a la gente que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Esa gente necesitan conocer que hay Dios, que hay Cristo, que hay esperanza, que hay cambio, que hay vida, que hay transformación, que hay salvación, que hay cielo, que hay vida nueva, que hay vida eterna. Y de la iglesia sale todo eso. Pero para que todo esto se cumpla, hay que trabajar. Una palabra fea para algunos, trabajo. Una palabra grosera, trabajo.
Hay que trabajar. Hay que envolverse. Efesios 4. Le explico esto con Efesios capítulo 4, versículo 11, una vez más. Y él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros músicos, a otros choferes, a otros cocineros, a otros en limpieza, y así sucesivamente. ¿A fin de? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para perfeccionar a los santos, a los que están dentro de la iglesia, a los salvos, a los regenerados, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Nadie nace sabiendo. Yo con 20 años no tenía idea de Dios. 18, 20 años, el Señor me llamó a salvación. Mi vida era un desastre, mi vida era una depresión constante, me quise suicidar no sé cuántas veces, me metí en problemas con la policía, estaba perdido. Los demonios querían destruir mi vida, el mismo diablo quería destruir mi vida, y a la edad de 18, 20 años no tenía idea de esto, pero el Señor me alcanzó, el Señor me llamó, el Señor me perdonó, el Señor me transformó, me regeneró, me dio nueva vida, me dio salvación. Y cuando llegué ya a la iglesia que existía, la iglesia se encargó de instruirme, de enseñarme, de corregirme, de quitarme el veneno que traía del mundo, y entonces Dios hizo nueva obra en mi vida, como lo ha hecho en tu vida. Los psicólogos no pueden hacerlo, los psiquiatras no pueden hacerlo, solamente Dios. Porque Dios llega al interior, donde no hay medicina que llegue, donde no hay cirugía que llegue. Ahí llega el Espíritu Santo para transformarnos de adentro hacia afuera. Efesios capítulo 4. Sigamos allí, Efesios capítulo 4. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué fin? Versículo 13, ¿con qué fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? Para que ya no seamos niños fluctuantes, inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza, de todo viento de doctrina, por engaño de hombres, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror. El diablo nos engañó, el pecado nos ha engañado, el mundo nos ha engañado, las religiones tradicionales sin Biblia nos han engañado. Entonces, para que no nos vuelvan a engañar, somos perfeccionados en estas verdades para hacer la obra de Dios. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, así que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que desarrollarse. Los creyentes tienen que ser perfeccionados. Los creyentes tenemos que ser limpiados, desintoxicados del veneno, de las malas ideas, de las malas creencias, de las malas costumbres. ¿Para qué? Para que siendo enseñados, corregidos, instruidos, alineados, entonces podamos servir a Dios con libertad. Y sigo en el servicio, porque el tema de eso se trata, el servicio. Estamos dando una breve introducción nada más,
Por lo tanto, si usted cree en todo lo que hemos dicho, únase a este cuerpo de Cristo, apoye este cuerpo de Cristo, ore por este cuerpo de Cristo, trabaje en medio de este cuerpo de Cristo para poder cumplir la misión, la comisión, la meta, el propósito establecido, diseñado por el Padre en Cristo desde antes de la fundación del mundo para su pueblo, repito, para dar testimonio, para enseñar a Dios al mundo, para predicar a Cristo, para salvación del mundo, para funcionar como cielo en la tierra, hasta que Cristo venga. Óigame, la iglesia se convierte en un pequeño refugio. Repito, la iglesia se convierte en un pequeño refugio. Toda la semana laborando, toda la semana acelerado, toda la semana trabajando, toda la semana envuelto en 1500 cosas. Y el fin de semana usted quiere que llegue pronto el fin de semana, no solamente para descansar, sino para venir a la iglesia y pasar todo el día en este refugio, pequeño cielo en la tierra, hasta que Cristo venga. ¿Y cuánto nos hace falta despejarnos? ¿Cuánto nos hace falta salir de la rutina diaria, salir del ambiente diario y llegar acá, donde vemos a los hermanos, nos tomamos ese cafecito en la mañana con ese pancito que es un engañatripa, ¿ok? Como dicen en Chile, ¿dónde está mi compatriota Solange? ¿Dónde está por ahí Solange? Mi compatriota, somos, ahí está, ahí, ve que estoy perdiendo la vista, ¿ok? Dicen en Chile, para engañar las tripas. Y luego saludamos a los hermanos, y luego cantamos himnos al Dios de gloria, y luego recibimos alimento espiritual, palabra de Dios, que va ayudándonos en diferentes áreas. Luego viene, para los que se quedan todo el día, viene ese lonche, ese almuerzo que con amor y con mucho gozo es preparado. Luego vienen las clases en la tarde, luego viene el servicio en la tarde y ya como la 1 de la madrugada volvemos a la casa. Y volvemos a la rutina del lunes, del martes. Y el miércoles venimos acá a encontrarnos, a reencontrarnos brevemente. Y eso lo hacemos hasta cuando Cristo venga. El cuerpo, la iglesia es un refugio. Entonces, todo esto, ¿cómo se lleva a cabo? Por medio de una sola palabra, como le dije, trabajar. Trabajar. Ahora, vamos al tema. Romanos capítulo 12. No es trabajar para Dios, sino cómo trabajar para Dios. No es llegar a vivir a hacer lo que yo quiero, ni lo que yo creo, ni lo que a mí se me ocurre. No. Hay un orden en todo esto. Para que las cosas funcionen bien, hay un orden. Hermano Natanael, este es su primer trabajo que usted tiene, ¿cierto? Oficialmente, después de salir de la universidad. Cuando usted llegó al trabajo por primera vez, usted llegó, usted eligió la oficina que usted quiso, usted eligió los programas que usted quiso y usted comenzó a ayudar a la gente en ese programa de inmigración con las ideas que usted quiso. ¿Cómo que no? ¿No? Entonces, ¿para qué estás trabajando? ¿No es cierto? Él llegó a la oficina, él llegó al trabajo, le dijeron, esta va a ser su oficina, le guste o no le guste, esta es. ¿Ok? Y estos son los programas que usted va a usar, le guste o no le guste, estos son. ¿Ok? Y estas son las directrices que usted va a seguir, le gusten o no le gusten.
El trabajo le puso a él las pautas. Amén. ¿Y por qué la iglesia ha de ser diferente, que cada uno llega y hace lo que se le viene en regalada gana? ¿Cuántos años tiene ese trabajo donde usted labora, funciona? ¿Cuántos años tendrá? ¿Ah? Sí, la organización. 49 años. Para que funcione 49 años, tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber pautas, tiene que haber cabeza, tiene que haber miembros, tiene que haber dirección. Hermana Brisca, ¿sabe cuántos años tiene esta iglesia funcionando? 30 años. Y si hubiera sido todo un reguero, todo un desastre, y cada uno hace lo que quiere, ni siquiera hubiéramos durado un año. ¿Me explico? Entonces aquí, en Romanos capítulo 12, se nos enseñan verdades maravillosas en cuanto a cosas personales que tenemos que aprender y entender para servir a Dios. Primero, Romanos capítulo 12, versículo 1. Primero, presentémonos ante Dios como un cheque en blanco. Hermano, mire, yo no le voy a enseñar lo que usted quiere oír, yo le voy a enseñar lo que usted necesita oír de parte de Dios. Y no le voy a pasar paños tibios. Le voy a enseñar lo que Dios pide y quiere de usted. Primero, presentémonos ante Dios como un cheque en blanco. ¿Usted entiende lo que es un cheque en blanco? Versículo 1. Así que, hermanos, dice el Señor por medio del apóstol Pablo a la iglesia, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De alguna manera, en este primer versículo se nos enseña un paralelismo en el sentido cuando en el Antiguo Testamento ofrecían un sacrificio a Dios. No era medio animal. No era que tú te quedabas con las patitas y tú te quedabas con el muslo, porque eran la parte con más carne, y tú ofrecías lo que tú querías en el sacrificio a Dios. No, Señor, ningún. Usted agarraba ese cordero, o esa paloma, o esa tórtola, y lo agarraba y se lo daba a Dios completo, no a medias. ¿Entiende la dirección que llevamos en este primer punto? Presentémonos a Dios como si fuésemos un cheque en blanco. Como ya hemos dicho, Dios no nos quiere a medias. Dios no nos quiere como part-time. Dios no nos quiere compartir con otros. Para Dios somos todo para Él o nada. Punto. Y se lo digo directamente, esto corre a través de toda la Biblia. Si a usted le enseñan algo diferente, le están engañando y lo único que quieren es sacarte dinero, nada más. Aquí lo que menos nos interesa es el dinero. Lo que menos interesa es el dinero, aunque todo se hace con dinero, pero Dios ha provisto para todo lo que somos y para todo lo que tenemos. No es importante el dinero, es importante tú. Y Dios dice que te quiere no a medias. No parte de tu cuerpo, no parte de tu vida. Dios te quiere completo. No nos quiere a medias. No nos necesita a medias. Pero no se me adelante con algunos cuestionamientos que usted puede tener, porque hay algunos que tienen cabecita caliente. Yo también tengo cabecita caliente. Déjeme terminar el primer punto para explicárselo. Dios
nos quiere completos, no a medias. ¿Por qué? Porque Él dio todo y lo mejor de Él a nosotros. ¿Cristo se entregó a medias? ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor con un carrito? Levanta la mano. ¿Cuántos han sido bendecidos por un carrito? Que usted sabe que es Dios. Te lo dio a medias, es decir, te lo entregó con 2 ruedas nada más, y te lo entregó sin manubrio y sin transmisión, o te lo dio entero. ¿Cuántos han sido bendecidos por una casita, por un apartamento propio? Doña Irma, a usted se la dio sin ventana y sin puerta y sin cadena y sin baño. ¿No es cierto? Fue entero. Fue entero. ¿Y por qué somos mezquinos con Dios? Y le damos una parte a Dios cuando Dios quiere todo o nada. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Él es el creador, Él es el que manda, Él es el soberano. ¿Quiere bendiciones de Dios? Claro que sí, pero no quiere las responsabilidades de Dios. Ese es el problema. El pueblo cristiano se ha mal acostumbrado. Quieren bendiciones de Dios, quieren regalías de Dios, quieren todo lo lindo de Dios, pero no quieren pagar el precio. Dios te quiere todo o nada, para que la cosa funcione bien. Permítame explicárselo de una manera práctica. El por qué yo creo lo que estoy diciendo, que Dios nos quiere todo o nada. Pregunto, ¿cree usted que lo más importante en la vida es Dios y su palabra, sus planes y sus propósitos? No me conteste, usted contéstese. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cree usted que lo más importante en la vida es Dios y su palabra, sus planes y propósitos? Le voy a responder yo lo que yo pienso de eso. Sí. Lo más importante en la vida es Dios y sus planes. ¿Por qué? Porque todo comenzó con Dios, todo se mantiene con Dios y vamos a ir a la eternidad con Dios. Por lo tanto, lo más importante no es lo que existe en la tierra, lo más importante es Dios el que creó lo que existe en la tierra. Por lo tanto, lo más sublime, lo más glorioso, lo más maravilloso es Dios, su obra en la tierra, porque llega a la eternidad. Eso es lo más grande. El carrito que Dios te dio se te va a quemar y se va a quedar aquí, si es que no se quemó ya. La casita que Dios te dio se va a quedar aquí. Y todo lo que Dios te ha dado, terrenalmente hablando, se va a quedar aquí. Pero repito, lo más importante de todo es Dios, porque todo comienza con Dios, todo se mantiene con Dios y todo va para la eternidad con Dios. Por lo tanto, para mí, lo más trascendental, lo más grande es Dios. Es importante para usted. ¿Qué es lo más importante entonces para usted? ¿Qué es lo más importante en esta vida para usted? ¿El carro? ¿La casa? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Los cavernícolas, los hijos? ¿Su salud? ¿Su familia? ¿Su trabajo? ¿La iglesia? ¿La palabra de Dios? Por lo tanto, repito, si todo comienza con Dios, todo se mantiene con Dios e iremos a la gloria por la eternidad con Dios, ¿no debería ser esto la cosa más importante de la vida? Recuérdense lo que yo he enseñado en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Y dice, y todo vuestro ser, tu alma, tu espíritu, tu fuerza, tus deseos, tu voluntad, tu cuerpo y todo vuestro ser sea guardado irreprensible
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero comienza con el espíritu. Y todo vuestro ser, espíritu, en primer lugar, alma, segundo lugar, cuerpo, en tercer lugar, en primer lugar, tu espíritu, que tiene relación directa con Dios, con el Espíritu de Dios. Después, en segundo lugar, el alma, cuna de emociones. Tercer lugar, el cuerpo, que si nos morimos antes de que Cristo venga, este cuerpo se va a gusanar, pudrir. El orden es el espíritu, las cosas espirituales. Segundo, el alma, que es cuna de emociones, que tiene que ver con, de alguna manera, con lo terrenal, y el cuerpo. Dios coloca ese orden. Pero el mundo nos ha enseñado, primero preocúpate por el cuerpo. Después trata de ver si tú te ves bien en el espejo y tu cuerpo se ve bien, elegante, fornido, ¿cierto? Bien estructurado, bien formado, entonces te vas a sentir bien anímicamente hablando. Y al final, entonces, si hay tiempo, te preocupas por el espíritu, por las cosas espirituales. Dios dice al revés. Primero el espíritu, después el alma y después el cuerpo. Es el orden de Dios. Y busquen en la Biblia, ahí está. Por lo tanto, repito, si todo comienza con Dios, todo es mantenido por Dios, a pesar de todo lo que está pasando, y vamos con Dios por la eternidad, esto debería ser la cosa más importante de nuestra vida. Ahora escúchenme bien, ya entendiendo este pensamiento, vamos al siguiente pensamiento que tiene relación con lo que acabo de decir. Existe algo de valor. Existe algo de gran importancia, existe algo de gran trascendencia, que para lograr su cometido se haga con personas a medias creyendo, a medias comprometidas, a medias sirviendo, a medias participando, a medias dando, a medias responsabilizándonos. Existe algo que vale la pena que se logre a medias. Todo lo que vale la pena, todo lo que tiene valor, todo lo que tiene sentido, se logra y se alcanza con esfuerzo, con dedicación, no a medias. Y eso es en todo orden de cosas. Por lo tanto, permítame hacerle una pregunta. Dígame usted qué es lo más importante para usted en la vida. Y yo le diré el grado de compromiso que tiene hacia aquello que le importa. Dígame en qué cosa está comprometido usted en su vida actualmente, y yo le voy a decir qué es lo que le importa. Dígame lo que le importa, y yo le voy a decir cómo se compromete en aquello que le importa. Porque cada uno de nosotros vamos a usar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo vamos a ocupar en aquello que me importa. Entonces, ¿sabe por qué usted tiene más compromisos hacia ese deporte que a las cosas de Dios? Porque le importa más ese deporte que las cosas de Dios. ¿Sabe por qué usted tiene más compromiso hacia sus amistades que a las amistades de la gente de Dios? Porque le importan más sus amistades de la calle que las amistades de Dios. ¿Sabe por qué usted tiene más compromiso hacia su trabajo que hacia la obra de Dios? Porque para usted es más importante su trabajo que la obra de Dios. ¿Sabe por qué usted tiene más compromiso hacia su familia que a la familia de Dios? Porque para usted es más importante su familia que la familia de Dios. Ahora, no me malentienda, escúcheme, no me malentienda. Yo no estoy diciendo que pare de trabajar, yo no estoy diciendo que vote su familia, yo no estoy diciendo que vote su esposa o su esposo, no estoy diciendo que vote sus hijos, no estoy diciendo
que deje de hacer todo para que solamente se preocupe de Dios. No, no se trata de eso. Se trata de que el ser humano tiene que aprender a establecer prioridades en la vida. Y muchos de los presentes no hemos aprendido a tener prioridades en la vida. Y por eso que tenemos problemas como creyentes, y por eso que no todas las bendiciones de Dios y no todo lo que Dios tiene para mí y quiere para mí, lo hemos logrado porque estamos invirtiendo toda nuestra energía en otras cosas que para nosotros son más importantes que Dios y la obra de Dios. Y repito, no es cuestión de dejar el trabajo, no es cuestión de dejar la escuela, no es cuestión de dejar la familia, no es cuestión de dejar el deporte, es cuestión de prioridades. Cristo dijo en uno de los evangelios, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que odies a papá y a mamá, o que odies a tus hijos. Lo que estás diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amas a Dios, Dios te va a enseñar a amar a tu familia. Orden, prioridad. Debemos ser un cheque blanco para nuestro Dios. Ahora bien, sígame con este pensamiento. Estamos recién acelerando. Digo yo, se podrá hacer un buen trabajo dentro de la obra de Dios, la cual para mí y para algunos es de suma importancia. Y trabajar y sostenerlo y crecerlo y desarrollarlo hasta alcanzar su máximo potencial, hasta alcanzar las metas y propósitos que Dios tiene en Cristo. Pregunto, ¿podremos como iglesia crecer y desarrollarnos y alcanzar las metas con gentes a medias? Repito, con gente comprometida a medias, dando a medias, asistiendo a medias, participando a medias, que si vienen a la iglesia bien, y si no vienen bien también, y que si dan bien, y que si no dan bien también, y que si participan en cierta actividad bien, y si no participan bien también, y que si leen la Biblia bien, y si no la leen bien también, y si oran bien, y si no oran bien también, total, da lo mismo. De esa manera no llegamos a ninguna parte. Y en la vida usted no va a llegar a ninguna parte de esa manera. Todo lo que vale la pena, todo lo que tiene buen nombre, todo lo trascendental, humanamente hablando, se consigue a través de esfuerzo, no a medias. Sandy, ¿a qué hora te levantas para ir a trabajar? No me llamen a las 3 de la mañana a mí. Porque yo tengo 7 demonios. Porque le importa. Se levanta a las 3 de la mañana. Si le importara, a veces lograría levantarse a las 3 de la mañana y se queda dormido y se levanta a las 5. Y perdió la mitad del trabajo. Se podrá conseguir algo grande y maravilloso, las metas y los propósitos que Dios tiene a través de una iglesia local con gente comprometida a media. ¡Imposible! Óigame bien, imposible. Óigame bien, imposible. Permítame, por lo tanto, decirle y explicarle algo con el ejemplo. Los nuevos. ¿Sabe cómo hemos llegado hasta aquí nosotros como iglesia? Habiendo alcanzado todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Sabe cómo ha sido posible? El que nosotros lleguemos hasta aquí, habiendo comenzado con 7 personas y no teniendo nada, y ahora todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe cómo ha sido posible? Hermana Solange, ¿sabe por qué ha sido posible? Porque durante los años hemos tenido gente a medias, comprometida a medias, dando a medias, y cierto, interesadas a medias. ¿Será así? No. No. Esta iglesia ha llegado a todo lo que somos y a todo lo que tenemos, porque por años ha habido gente comprometida.
Un cheque en blanco le dieron a Dios. Gente completa, completa en su hacer, completa en su dar, completa en su sacrificio, completa en su abnegación. Aparte de sus responsabilidades, ¿usted cree que el pastor Jerry no tenía nada que hacer? Manejando no sé cuánta gente allá en su trabajo, cuando trabajaba para una compañía de las tarjetas de crédito, pastor Jerry no tenía nada que hacer. Pastor Jerry tenía tremenda responsabilidad en esa compañía. Y aún así, usted lo veía aquí como si no tuviese ninguna responsabilidad. Porque no se trata de dejar una para tomar otra, se trata de establecer prioridades. Compromiso, dedicación, esfuerzo, un cheque en blanco para Dios. Amados, toda obra excelente, y la de Dios es supremamente súper excelente. Toda obra excelente se logra con trabajo excelente, diligencia, responsabilidad, sacrificio, esfuerzo, abnegación. Y para lograr eso, con gente excelente, diligente, responsable, abnegada, sufrida, llenos de Dios. Entonces van a ver ¿qué? Resultados excelentes. Y gloria sea el nombre del Señor por la gente que Dios nos ha dado por años, porque han sido gente comprometida, diligente, responsable, sufrida, abnegada. Como dice 2 Corintios capítulo 8, dieron más allá de sus fuerzas. Primero, servir a Dios es con tu vida. Todo o nada. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Hay que pagar un precio. Repito, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio. Difícilmente podremos recibir y tener las bendiciones de Dios por causa de que no queremos pagar el precio. Y permítame decirle algo por si acaso, cada uno en su justa dimensión. Porque ¿qué le podemos exigir, por ejemplo, a la hermana Elba? Solamente ore por nosotros, que es lo principal, ya con su edad, con su achaque, ¿cierto? La hermana Venecia con su edad, la hermana Ramonita que ya tiene 125, ¿verdad? 101 años, y ya no camina, pero ella ora por nosotros. Cuando yo lo voy a ver, dice, pastor, ¿y qué pasó con fulana que yo estoy orando por ella? Mire, yo me recuerdo y ella se recuerda. ¿Y qué pasó con Mengano que estoy orando por ella? Preocupada de la oración. Y a veces ella me ha querido dar un sobre de lo poquito que recibe. Ella coloca algo. Yo le digo, no hermana, yo no recibo sobras de dinero. Busque a otro. Yo no. Por mí no pasa dinero. Pero ella entonces preocupada por dar algo. En su limitación. Pero hay otros que podrían dar un poco más. Y podrían hacer un poco más. Con abnegación, con sufrimiento, con dolor, lo pueden hacer. Pero ¿por qué no lo hacemos? Es cuestión de cómo consideramos la obra de Dios. El hermano Roque y el hermano Rosalío. Cuando llegamos aquí, muchas veces los llamé. Salgan del trabajo, pidan permiso, yo necesito que venga para acá porque tengo una emergencia. ¿No es verdad, hermano Roque? Y ahí está el hermano Roque, todavía no llega. Perdón, venía de una vez. Todo el mundo pagando un precio. Primero, un cheque en blanco.
¿Es tu vida un cheque en blanco para Dios? ¿Por qué no? Es cuestión de lo que tú valoras. Pastor, yo trabajo. En la Biblia todos los hombres de Dios eran gente trabajadora, ninguno fue un vago. Y aquí todos los que trabajan para Dios y se esfuerzan y se abnegan, la mayoría son gente que trabaja. Porque el que es vago en una cosa es vago en todo. El que es diligente y responsable en una cosa es responsable y diligente en otras cosas. Estableciendo prioridades. Yo no estoy diciendo que te voy a llamar Alex, no te asustes, Alex. Yo no estoy diciendo que te voy a llamar que salgas del trabajo, porque al final tu oficio no tiene que ver con lo que hace Roque y Rosalío, que son de construcción. Pero entiende lo que estamos tratando de explicar. Esa es la obra de Dios. Primero, presentémonos ante Dios como si fuésemos un cheque en blanco. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, voluntad, fuerza, en sacrificio vivo. Hermanos, servir al Señor es un sacrificio a Dios, es adoración a Dios. Y un sacrificio a Dios no se da a medias. Es todo o nada. Porque Dios merece todo o nada. Escúchenme bien. En el engranaje del cuerpo, a lo mejor tú podrás ser un pequeño tornillo, pero ese pequeño tornillo es igualmente necesario e importante. Así que, más vale que tú, como pequeño tornillo, necesario e igualmente importante, más vale que tú te mantengas con esfuerzo, con diligencia y con responsabilidad, dando de lo tuyo. Y así, manteniendo apretada la zona donde se te puso. Tú eres un tornillo pequeño en este cuerpo, en este engranaje. Y se te ha puesto a cumplir una función. ¡Hazla! Porque es necesaria y eres importante. Aunque eres un tornillo pequeño, pero eres importante. Donde Dios te puso a ti como un tornillo, mantén apretando esa zona donde se te puso. Trabaja. Cumple tu parte. Porque no vaya a ser cosa que porque tú dejas de cumplirla, otras partes más grandes se dañen y el cuerpo entero se fastidie. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Por culpa de un tornillo. Es más, ¿cuánta gente ha muerto en esos juegos, en esas ferias de entretención, en esa rueda? Allá en mi país, creo que le llamaban la rueda de Chicago, no sé cómo le llaman aquí. La rueda, ¿qué tiene que ver la ciudad de Chicago con esa rueda? Pero ¿cuánta gente se ha muerto porque esas ruedas se han doblado o se han desarmado? Quiero que sepa que comienza con un tornillo suelto. Y ese tornillo suelto daña otras partes más grandes y termina dañándose el cuerpo completo. No quiera ser hallado tú o yo culpable de que la iglesia deja de hacer lo que tiene que hacer, deja de cumplir lo que tiene que cumplir, deja de alcanzar las metas y los propósitos por culpa de que tú como tornillo dejaste de cumplir tu parte. Porque Dios te va a pedir cuenta. Dios no te trajo a ti con la carita bonita, aunque eres bonita. Yo estoy mirando a una persona especial. Dios no te trajo a ti como un adorno.
para que todo el mundo te alabe. Y no. Dios no te trajo a ti simplemente para venir a pasar un rato. Dios te trajo a ti para que cumplas algo dentro de este cuerpo. Hazlo, alcánzalo. Dile a Dios: Señor, esta es mi vida, te la entrego con un cheque en blanco. Haz conmigo lo que tú quieras y tú vas a ver la diferencia en tu vida. Aquí hay muchos que quisieran hacer más y no pueden por sus limitaciones físicas. ¿No es verdad, hermanacia? Y hay muchos que no tienen limitaciones físicas y no están interesados en hacer nada, porque la obra de Dios para ellos es secundaria, terciaria, cuarta. Como que si el trabajo que tú tienes y que te importa más, como que si el trabajo que tú tienes, las fuerzas fueran tuyas y la capacidad fuera tuya y la inteligencia fuese tuya, cuando es Dios que te da la fuerza, la salud, la capacidad y la inteligencia para hacer el trabajo en que estás. No crees que eres tú, es Dios que te ha dado la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para cumplir y hacer el trabajo y recibir dinero. Es Dios a través de ti. Primero, presentémonos a Dios como un cheque en blanco. Segundo, la semana pasada, usted sabe que yo no prediqué. Yo no prediqué. Pastor Jerry dio los dos temas la semana pasada. Este fin de semana le dimos vacaciones al Pastor Jerry, entonces me tocó a mí. Y cuando yo no predico una semana, la próxima semana vengo con un deseo de gritarte y demostrar lo que dice la Biblia. Primero, presentándonos a Dios como un cheque en blanco. Presentémonos a Dios. Segundo, ahí mismo, Romanos 12. Segundo, presentémonos ante Dios conforme a Cristo. ¿Escuchó? Mira lo que dice ahí. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Esa frase, no os conforméis a este siglo, esta frase es lo que está diciéndonos, amados hermanos, amada iglesia, no os conforméis a este siglo. En el sentido contrario, lo que esta frase nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está indicando, es que debemos de presentarnos ante Dios no conforme a este mundo, sino conforme a Cristo. Busque 1 Corintios capítulo 2. Y mientras tanto le voy a decir esto: nadie hará un buen trabajo en la iglesia si sigue y si vive y si hace todo conforme al mundo y no conforme a Cristo. Voy a volver a repetir: nadie hará un buen trabajo en una iglesia si vive, si hace y si permanece todavía conforme al mundo y no conforme a Cristo. En la iglesia existe mucha gente que hacen las cosas conforme al mundo y no conforme a Cristo. En esta iglesia nosotros nos damos el tiempo para esperar a que la gente se conforme a Cristo y dejando de conformarse con el mundo para que haga la obra de Dios correctamente. Yo soy de los que creo, hay otros pastores que no creen así, tienen derecho a estar equivocados, pero yo soy de los que creo que existe el hombre natural. El hombre es natural, es el que no ha creído en Cristo. Existe el creyente carnal y existe el creyente carnal o inmaduro y existe el creyente maduro. ¿En qué nivel estás tú? ¿En qué grupo estás tú? Hay algunos que dicen que solamente existe el creyente y el no creyente, el natural y el espiritual. Yo veo aquí en la Biblia, en este pasaje que vamos a leer, yo veo tres: el natural, el creyente nominal, inmaduro,
carnal y el creyente maduro. Ahora, de ahí nosotros vamos a poder entender lo que quiere decir que tenemos que presentarnos ante Dios, no solamente como un cheque en blanco, sino que tenemos que presentarnos ante Dios conforme a Cristo y no conforme a este mundo. Primera de los Corintios, capítulo 2. Versículos 12 en adelante. Capítulo 2. Dije 2. Primera de los Corintios, capítulo 2. Yo tengo aquí 1, pero es 2. Ok. Primera de los Corintios 2, 12. Dice, vamos a leer del versículo 9 para que retomemos bien la idea, del 9 al 16. Antes bien, dice el Señor por medio del apóstol Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, para los creyentes que le sirven, que le aman. Pero Dios, dice aquí, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, versículo 11, 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, quien sabe lo del hombre es el espíritu del hombre que está dentro del hombre. Versículo 11, allí mismo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Óigame, el Espíritu del hombre conoce al hombre, el Espíritu de Dios conoce a Dios. Vamos entendiendo poco a poco eso. ¿Ok? Versículo 12, y nosotros, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El día que usted y yo rendimos y entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo tomó control de su vida. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo de la promesa. El que ha creído en Cristo se arrepintió de sus pecados, fue regenerado, perdonado, salvado, transformado. En ese momento recibe al Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios, se apodera de él. Versículo 12. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu que viene a nuestra vida, el Espíritu de Dios que viene a nuestra vida, nos fue dado para que sepamos, para que entendamos. ¿Qué cosa? Lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no enseñamos con sabiduría humana, sino que enseñamos lo que el Espíritu nos ha enseñado. Eso es lo que se enseña, acomodando lo natural a lo natural, lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, aquí está el versículo que habla del hombre que no ha conocido a Cristo, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no ha tenido un nuevo nacimiento, aquel ser humano que todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y a lo mejor viene a la iglesia, asiste a la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Aquí habla de ese hombre natural, pero el hombre natural no percibe, no entiende,
no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque no tiene el Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Mire para acá. ¿Cuántos de ustedes le han tratado de explicar la fe a algún pariente, a algún amigo, y te quedan mirando como... Y no solamente te quedan mirando, sino que te dicen, hombre, tú estás loco, te volviste loco. ¿A cuántos se lo han dicho? ¿A cuántos? Bienvenido al club. Porque usted la está entendiendo por el Espíritu, pero usted se la está tratando de transmitir a alguien que no tiene el Espíritu. No lo va a poder entender. Y esa persona para usted está loca, usted está loco. No se canse de orar por esa persona que un día le entra. Porque el hombre natural tiene el espíritu natural y no percibe las cosas espirituales. Ahora, escúcheme bien. Si el hombre natural no entiende las cosas de Dios, no entiende la Biblia, ¿podrá servir a Dios? Sí, pero no de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que le enseñaron en la calle, de acuerdo a lo que le enseñó la religión, de acuerdo a lo que enseñaron en el colegio. Pero no va a poder servir a Dios de acuerdo a este libro, porque no tiene el Espíritu de Dios para entender este libro. Siga leyendo ahí, versículo 14. Pero, 15. En cambio, el espiritual, aquí está el hombre espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de él. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y aquí está la frase, la cual, habiendo explicado todo lo que expliqué, aquí está la frase que yo quiero traerle a usted a colación. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, lo que está tratando de decir que tenemos que conformarnos en Cristo, con la mente de Cristo. Solamente la persona que ha creído en Cristo tiene la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo se va a poder alinear a los mandatos de Cristo y no Cristo a los mandatos de Él. Solamente la persona que ha nacido de nuevo, solamente la persona espiritual, la persona que tiene el Espíritu Santo, esa persona va a tener la capacidad de tener la mente de Cristo, y por tener la mente de Cristo va a alinear sus ideas, sus creencias, sus pensamientos, las va a poner alineadas a las ideas, a los pensamientos y a los conceptos de Cristo. Y no que Cristo se va a acomodar a él, sino que yo me voy a acomodar a Cristo. Porque yo tengo ya la mente de Cristo. ¿Entienden lo que estamos tratando de transmitir? Entonces, para servir al Señor debe ser como un cheque en blanco. Y debe ser, como dice aquí, conformados a Cristo, teniendo la mente de Cristo. De tal manera que teniendo la mente de Cristo se nos otorga por un regalo de Dios la capacidad de alinear nuestros pensamientos a las ideas, creencias, trabajo, estrategia, instrumentación de Cristo para aplicarlo en la iglesia. Así que permítame ser sincero. Una persona sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza no cristiana, podrá servir a Dios, pero no va a poder servir. Por eso que nosotros esperamos un tiempo acá. Hay iglesias, hermano Eliezer, hay iglesias, y creo que usted conoce, llega alguien nuevo y le meten un saco y una corbata
¿cierto? Y le quitan la barba y le quitan el bigote porque según ellos no puede tener ni barba ni bigote y lo ponen a trabajar. Entonces el domingo son santos y el lunes y el martes lo ve borrachito en la calle. Porque ha habido un cambio por fuera, pero no por dentro. Y lo ponen a trabajar y lo ponen a hacer algo dentro de la iglesia. Yo no creo en eso. Yo no creo. Repito, yo como pastor no creo en eso. No lo veo en la Biblia. Primero tenemos que ser desintoxicados, cambiados, transformados. Para luego aprender lo que Dios dice. Y habiendo aprendido lo que Dios dice, ponerlo en práctica dentro de la iglesia. Y de repente se convierte en ladrón y yo le coloco saco y corbata y le digo que recoja la ofrenda. Y el hermanito contento, recién convertido, es un ladrón ya por años y contento porque el pastor lo manda a recoger la ofrenda. En el segundo domingo que llega, agarró la ofrenda y no paró allá atrás, sino que siguió de largo para allá para afuera. Y desapareció la ofrenda. ¿Usted me entiende lo que estamos tratando de explicar en este servicio? Primero, presentándonos a Dios como un cheque blanco. Segundo, presentándonos conforme a Cristo, conforme a la mente de Cristo y no conforme a la mente del mundo. Mire, ahí mismo, 1 Corintios 3. Ahí le voy a leer el cristiano carnal, inmaduro. De manera que yo, hermanos, mire lo que dice, de manera que yo, hermanos, habla creyente, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como hermanos, ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Mire para acá, hay dos personas que no pueden servir al Señor, y lo pueden hacer, pero lo van a hacer mal. El primero es el inconverso. No va a poder, o sea, va a poder servir a Dios, pero no lo va a servir a la manera de Dios. Segundo, el otro que no puede servir a Dios y no deberías servir a Dios es el hermanito inmaduro, el niño en Cristo, porque es inmaduro. Cuando recién comenzamos la iglesia, hermano, yo lo he dado como ilustración y me quedó aquí. Yo lo he dado como ilustración. Hermano, el miércoles, por favor, tú te puedes hacer cargo del programa, de la adoración, de los coritos. Oh, pastor, claro que sí, cómo no. Y yo confío en él. Eso fue domingo. El lunes, el martes, y cuando llegamos el miércoles, llegó todo el que tenía que llegar, menos el que iba a dirigir la música. No me llamó, no se excusó. Le di el beneficio de la duda al domingo siguiente. No le reclamé, no le pregunté por qué faltaste cuando tenía un compromiso. Me quedé callado. Le dije, hermano, ¿tú crees que este miércoles tú me puedes ayudar con la música? Claro que sí, pastor, ¿cómo no? Yo me hago cargo, hermana Asia. Llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles, y adivine qué, no llegó el infeliz. Un creyente, un niño, un inmaduro. ¿Lo iba a poner de nuevo? Nunca más. Hasta que madurara. Entonces yo dirigía, yo enseñaba, yo recogía la ofrenda y yo llevaba a los hermanos para la casa después. Yo hacía todo. Hello, ¿alguien me está escuchando? Conforme, primero, presentándonos a Dios con un cheque en blanco. Segundo, presentándonos a Dios conforme a Cristo, con la mente de Cristo. Porque al tener la mente de Cristo tenemos el Espíritu de Dios que nos enseña cómo hacer las cosas de manera correcta, reverente, diligente, responsable, esforzada, abnegada, sufrida, cueste lo que cueste. Amén. Eso es servir a Dios. No te lo estoy pintando fácil.
En esta iglesia hemos predicado eso y hemos enseñado esto y lo practicamos. Porque si en lo poco eres fiel, que dice la Biblia, en lo mucho te pondré. Finalmente, gracias. Póngase en pie, póngase en pie. Estire sus huesos, descanse sus huesos allí. Póngase en pie, estírese, grite, duerma, ronque. Ahora siéntese. Gracias, puede tomar asiento. Primero, presentémonos ante Dios con un cheque en blanco. Segundo, presentémonos ante Dios conforme a Cristo, no conforme al mundo. Tercero y último, presentémonos ante Dios en la transformación divina. Miren lo que dice ahí. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que, ¿qué es lo que dice? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos presentarnos a Dios como un cheque en blanco. Debemos presentarnos a Dios conforme a Cristo, no conforme al mundo. Debemos presentarnos a Dios con una transformación divina del cielo. La religión no transforma. La iglesia no transforma al hombre. La psiquiatría, la psicología menos transforma al hombre. Lo que transforma al hombre es el Espíritu Santo de Dios. La palabra transformación ahí es la palabra metamorfosis en griego. La metamorfosis de Dios. Y se refiere de manera ilustrativa al cambio de la oruga que cambia a mariposa. Y ese gusanito disgusting, como dirían en inglés, y ese gusanito un poquito que da una sensación extraña, verlo caminando de repente, que no es muy bonita, ese gusanito, esa oruga, después se mete en un capullo y se envuelve. Y cuando viene el tiempo de la metamorfosis, le crecen alitas y sale convertida en una hermosa mariposa. Tú eres ese gusano disgusting. O fuiste ese gusano que da cosa mirarlo. Pero te tomó Cristo y te metió en su capullo. Y te transformó. Y ahora eres una hermosa mariposa. No dije mariposón, dije mariposa. Perdóname mi chiste, pero usted sabe que... Presentémonos ante Dios en la transformación divina, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema es nuestro entendimiento, el problema es la mente, el problema es mental. Hermano, esto tiene que cambiar nuestra forma de pensar, que nos lleva a una forma de sentir. Si pensamos mal, vamos a sentir mal, y ese sentir nos va a hacer cosas malas. El que piensa bien, siente bien y termina haciendo bien. El que piensa mal, siente mal y hace mal. La mente tiene que ser cambiada, renovada. ¿Por qué? Porque el mundo nos llenó de veneno. El mundo nos inyectó un montón de cosas que no sirven. Nos llenó de basura. Todas esas emociones incorrectas, negativas, que gobiernan y controlan mi vida, son quitadas, son perdonadas, son transformadas. Y aparece la linda mariposa transformada. A alguien de los presentes, su familia, o algún amigo, o en el trabajo, o un vecino le ha dicho: oye, pero de cierto tiempo para acá yo te veo diferente. Te veo actuando diferente. Yo no sé lo que te pasa, pero tú no eres tú.
Ya tú no eres la misma persona cuando tenías un problema, llorabas, criticabas, violentabas con tu palabra a todo el que se te cruzaba, y ahora cuando tienes un problema te pones a cantar canciones de Dios. Tú has cambiado. ¿A alguien se han referido así, de esa manera? Es porque Dios te ha cambiado. Esa mente ha cambiado. Transformados, ahora repito, de acuerdo a lo que enseñé poquito antes, lo refuerzo aquí. ¿Por qué necesitamos ser transformados? Porque venimos todos chuecos. Dije, venimos todos chuecos. Dígame. Con ideas raras, con ideas tontas, con cosas temporales, triviales, pasajeras, efímeras, con egoísmos, con resentimientos. Venimos con orgullos, con egos. Venimos con ideas incorrectas en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, en cuanto a María, la madre de Jesús. Venimos con ideas incorrectas en cuanto a la Biblia, en cuanto a la iglesia, que aquí es un lugar que te roban, que te sacan el dinero. Y la transformación te va organizando todas las ideas. Y entonces servimos a Dios en el camino de la transformación. Pregunto, ¿alguno de los presentes ya llegó? ¿Ya fue transformado completamente? No es cierto. Pero vamos y estamos en el camino de la transformación. Escuchamos predicaciones, leemos la Biblia, escuchamos testimonios, miramos a otros hermanos su testimonio, un cántico, un himno, un salmo, y todo eso nos va ayudando en diferentes áreas de nuestra vida. Y nuestra vida se va transformando. Y nuestra vida se va alineando por causa de la mente de Cristo, se va alineando a la voluntad de Cristo. Esta transformación implica que dentro de nosotros ha llegado, mire, Santiago capítulo 3, ha llegado una sabiduría diferente, una inteligencia diferente. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa por causa de la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, hermano, una vida transformada, una vida cambiada, es una vida que se le ha inyectado dentro de esa vida sabiduría de Dios, inteligencia de Dios para hacer diferente, para actuar diferente, para vivir diferente. El que sirve a Dios tiene que presentarse a Dios con un cheque en blanco, conforme a Cristo y en el camino de la transformación divina. ¿Estás tú sirviendo a Dios de esa manera? ¿Quieres tú servir a Dios de esa manera? Rinda su vida a Cristo. Ríndala. Y saque un pañuelo blanco y ríndase a Él. Y dígale, Señor, mi vida es un desastre, mi vida es un fracaso,
Ya tengo 30 años y no sé para dónde voy, no sé de dónde vengo y no sé qué rayos hago aquí todavía. Señor, toma mi vida, porque el único que la puede enderezar, el único que la puede poner la mente de Cristo, el único que la puede transformar eres tú. Toma mi vida y haz de este vaso quebrado, haz de este barro deforme un vaso que tiene valor para ti y para el mundo. Un cheque en blanco, una vida conforme a Cristo, una vida transformada, puesto en pie. Padre, le damos gracias porque usted es bueno. Le damos gracias porque usted nos enseña. Le damos gracias porque usted nos permite aprender, enseñar, instruir a su pueblo en esto de la gracia suya en cuanto a servirle. Padre, gracias. Gracias porque nos permite aprender todas estas verdades. Queremos que usted se glorifique. Y queremos que usted siga bendiciendo a aquellos que están en este camino, sirviéndole con una vida de cheque en blanco para usted, con una vida conforme a Cristo porque tienen la mente de Cristo, con una vida transformada, cambiada, limpiada, regenerada, una vida con una sabiduría celestial y no terrenal, animal, diabólica. Señor, bendice este tiempo. Bendice, Señor, y ayúdanos. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Ya usted rindió su vida a Cristo. Oh, usted no sabe lo que se pierde. Créame, repito, usted no sabe lo que se pierde por no rendir su vida a Cristo. ¿Qué impide que hoy día usted salga de este lugar con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza? Dejando todo lo que el mundo le enseñó atrás, dejando todo lo que el diablo le enseñó atrás, dejando todo lo que la religión, lo que la tradición le enseñó atrás, aún dejando todo lo que otra iglesia bautista le enseñó y que no sirve, y que se alinee a los pensamientos de la Biblia, para que venga su tiempo de refrigerio a su vida, tiempo de paz, tiempo de bonanza, tiempo de esperanza, tiempo de cambio, tiempo de transformación, tiempo de vida nueva, tiempo de vida eterna. Quisiera usted hoy día rendir su vida a Cristo y nunca lo ha hecho. Yo quiero orar con usted y por usted. ¿Me va a permitir usted el privilegio de orar con usted y por usted? A ver ese niño, ese joven, ese adulto que hoy día quiere rendir su vida a Cristo y quiere experimentar el poder de Dios transformador y que su vida es un desastre por el mundo, por el pecado, por el diablo y por la religión. Esa vida sea transformada y que ahora en adelante su vida tenga propósito, su vida tenga meta, y su vida tenga sentido y su vida tenga valor. Entregue su vida a Cristo. A ver esa mano, pastor, yo quiero que ore conmigo. Y yo quiero que ore por mí. A ver esa mano, ese niño, ese joven, ese adulto que quiere, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esa mano pueda bajarla. Alguien más dice, pastor, ore por mí. Solamente levantando su mano y bajándola. Yo quiero orar con usted y por usted. ¿Alguien más? Solamente una breve oración. Iglesia, creyentes. Dios quiere que seamos creyentes maduros y no niños en Cristo. Ni maduros. Y que entendamos que Dios nos pide todo o mejor nada. No a medias. Porque Dios merece todo lo nuestro y no a medias de lo nuestro. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Bendice, Señor, esta mano levantada en señal de que quiere experimentar el poder del perdón, el poder regenerador, el poder transformador de su vida. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.